Al problema de conocer, digamos, en el mundo de nuestras ciencias humanas, ¿cierto? Hay un texto que quedó en la plataforma que se llama, así como está ahí, Huellas, Raíces o Señales de un paradigma indiciario. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a perseguir índices, signos, huellas, para construir a partir de esos índices o huellas y sobre una hipótesis, una respuesta a un problema que se nos plantea. ¿Cuáles son las raíces de este paradigma? Para Ginsburg hay tres grandes, o cuatro grandes, bueno, hay tres grandes autores y un ¿cómo decir? Un personaje arquetípico que es el cazador primitivo. Entonces dice que este paradigma indiciario, el cazador primitivo, claro, el cazador primitivo sería el primer como actor, digamos, o que utiliza este paradigma indiciario para cumplir su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el cazador, cuando debe buscar su presa y cazar, sigue pistas, sigue signos, que por aquí pasó, que una ramita rota, que un poco de heces o qué sé yo, que un pelo, que en fin, que una presa a medio comer, que en fin. Entonces, sobre todos esos signos, el cazador va buscando, porque dice, ah, mira, por aquí pasó, y seguramente dobló para allá, y si dobló para allá, llegó a este punto, y en fin, puede haber pasado esto. Y va construyendo sobre una hipótesis, en el fondo, lo que pudo haber pasado con su presa, hasta que da con ella, ¿no es cierto? Es una hermenéutica también, ¿se dan cuenta? Pero eso sería como solo en cazadores humanos o también aplica como... Aplicaría también, claro, a animales, claro. Pero eso está más bien al nivel de instinto, ¿no? Entonces, como que ahí la respuesta más bien del animal es siempre la misma. ¿Me entiendes? El guepardo que se va a acercar a pillar la gacela en la sabana africana, siempre hace lo mismo. O sea, es porque él sabe cuánto corre, cuánto necesita acercarse para empezar a correr, porque sabe cuánto dura corriendo también. Entonces el guepardo se acerca todo lo que puede, y cuando está, qué sé yo, a 15 metros, ese es el momento. Pero siempre a 15 metros, ¿me entiendes? Como que, en cambio nosotros, como vivimos en este mundo simbólico, en que en realidad tenemos que elegir, tenemos que decidir, no todo es instintivo, ¿te das cuenta? Sino que en realidad tenemos que pensarlo un poco y tenemos racionalidad y cultura, finalmente, que nos da el contexto para comprender las significaciones, ¿cierto? Pero claro, aplicaría también efectivamente a cualquier cazador, digamos. Sin embargo, está esta importante diferencia en el fondo, en que nosotros funcionamos no a partir del instinto, sino que a partir de la razón, de una hipótesis, de un razonamiento en el fondo, ¿cierto? Y bueno, ese sería el primer como gran referente para esta lógica del paradigma indiciario, que es este cazador primitivo, digamos, que persigue a su presa y entonces al efecto va siguiendo signos. Y los otros autores a los que refiere, o incluso personajes a los que refiere Ginsburg en esta idea del paradigma indiciario, es uno que se llamaba Botticelli, no sé si Botticelli o algo, ahí va a estar después, pero es un pintor renacentista que era famoso por su capacidad para distinguir entre obras auténticas y obras falsificadas. Entonces era en la Florencia del 1700, del 1800, del 1700, el gran referente para los comerciantes de arte, le llevaban los cuadros a este sujeto para que el hombre dijera si era efectivamente un cuadro auténtico del autor X o era una réplica. Y la gracia es que este Botticelli tenía un método, a la manera freudiana, también basado en los descartes, en el fondo. No se centraba en qué sé yo, vamos a pensar en la Mona Lisa. No se centraba en la cara de la Mona Lisa, ni en la sonrisa de la Mona Lisa, que son los aspectos, ni la mirada de la Mona Lisa, que son los aspectos
como recurrentemente observados y valorados de la Mona Lisa, sino que decía, a ver, ¿qué pasa con lo que hay detrás de la Mona Lisa, con el fondo? ¿Qué pasa con las manos de la Mona Lisa? Se fijaba en la lógica freudiana de los Descartes, valga la redundancia, todo lo que queda fuera de la razón, y en fin, todo eso, perdón, casi, todo eso. Perdón. Avanti. Entonces, y este Botticelli, o no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está, tenía ese método, en el fondo, de basarse también en los Descartes y seguir las pistas. Esa es la clave, en el fondo, seguir los signos, seguir las pistas, y sobre el conjunto de signos y pistas poder interpretar. El tercer autor o personaje o en fin, y es importante decir que además que este Botticelli o no me acuerdo cómo se llama, ya lo vamos a encontrar, era médico. Además de crítico de arte, su formación inicial era médico. Entonces hay una cosa un poco asociada como a la idea nosológica, diríamos, diagnóstica, ¿cierto? Como que en esto de buscar signos también es lo que hacemos cuando queremos poner un diagnóstico, ¿no? Entonces, si tiene este atributo, más este atributo, más este atributo, entonces está el diagnóstico. Y en fin. Entonces, lógica de conjunción de signos, podríamos decir, de recopilación y conjunción e interpretación de signos, fundamentada de manera muy significativa en la práctica como médica original. Incluso hace una referencia como a Hipócrates en cuanto a los primeros esfuerzos de descubrir la enfermedad y la salud mental, y la salud física y mental también. Ese fue un rodeo para decir que Ginsburg, además del cazador, va a tener a estos otros tres personajes que voy a contarles ahora, y que además de lo que hacen de seguir pistas y lo que hemos dicho, tienen la particularidad, los tres, de ser médicos. El primero entonces es, dijimos, este Botticelli, o como se llame. El segundo es Arturo Conan Doyle, que es el autor de el Sherlock Holmes. Entonces, el Ginsburg dice que en realidad perdí totalmente la idea. Estaba en los médicos. Conan Doyle es el autor de el Sherlock Holmes. Y el Sherlock Holmes es también un tipo que sigue pistas. ¿Se dan cuenta? Es el caso del investigador, digamos, británico, que va a ir, y qué sé yo, y resolver los casos que la policía no es capaz de descubrir, digamos, ¿cierto? Y bueno, ese es el personaje, Sherlock Holmes, de este Arturo Conan Doyle, que es también un médico, el escritor. Y el tercero es nuestro querido y siempre valorado doctor Freud. También hace una referencia Ginsburg a Freud, que por cierto también es médico, y dice que, claro, que su método es equivalente al del cazador primitivo, al del el investigador y al del crítico de arte. Incluso dice que Freud, y lo remite, digamos, a una obra o algún pasaje, alguna carta, alguna cosa de Freud, que hace referencia a este sujeto que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no lo tengo, pero está en el texto. Creo que es Botticelli. O algo así. Pero se entiende, en la idea de un método que sigue pistas, en el fondo, que toma huellas, que toma indicios, y que sobre esos indicios, y sobre todo siguiendo una hipótesis, en el fondo, va recogiendo esos indicios para comprender el sentido de estos signos, digamos, y por esa vía poder llegar a una comprensión del fenómeno que está persiguiendo. Sea el cazador primitivo buscando una presa, sea Botticelli buscando la fidelización de una obra de arte,
sea el investigador privado queriendo descubrir un crimen, o sea Freud estudiando el inconsciente, siempre la lógica es la misma. Tomamos pistas, pista por aquí, pista por allá, y sobre las pistas hacemos un conjunto, digamos, que podemos interpretar. Y además, esto tiene la gracia de que es antitético a lo que hemos dicho, es lo contrario. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias. Es todo lo que deja fuera Descartes en sus meditaciones, en el fondo. Cuando Descartes dice, ¿en qué puedo confiar? Finalmente en Dios, pero parte en mi sentido, en fin, y en qué no puedo confiar, en los sueños, en los errores, en las cosas que están fuera de la racionalidad. Y en realidad, Freud y estos otros sujetos, el investigador privado y el qué sé yo, el cazador, en realidad no están enfocados en, como decir, el objeto mismo, sino que en la periferia, en el epifenómeno. No le van de frente al objeto a querer comprenderlo, descubrirlo, sino que la idea es de alguna manera merodearlo y poder tomar los signos, digamos, que lo constituyen también, que lo definen, para poder comprender. Ya, ¿se entiende, sí? Y se ve la bajada desde la hermenéutica, ¿no? Como que partimos desde las definiciones más amplias de las ciencias del espíritu y la voluntad por conocer el espíritu humano, y venimos a dar entonces a esto que es una forma aplicada, digamos, de investigar en el mundo de la ciencia humana, y que obedece a criterios otros, distintos a los de las ciencias naturales, ya hemos dicho, sobre todo relacionado a la distinción sujeto-objeto, pero también a estos factores como son, bueno, el criterio orientado a la explicación y vinculado a la experimentación. Más bien nosotros estamos anclados en la idea de comprensión y en la idea de hermenéutica, en el fondo de un conocimiento que es comprensivo, ¿cierto? Que en medida de que pronunciamos, decíamos, interpretamos también o comprendemos, como mismo acto. Ya, entonces, para Ginsburg, en esta propuesta, este paradigma indiciario sería, como la hermenéutica para Dilthey, un modelo epistemológico operante y basal, digamos, que pues sería útil para toda la ciencia humana, para la psicología, para la historia, para la antropología, para la sociología, y cosa que es cierta, digamos, cuando la practicamos de esta forma. Claro, los sociólogos efectivamente tienen eventualmente otro tipo de herramientas, y a ellos les gusta mucho el SPSS y esas cosas como estadísticas, pero así todo siempre son signos, sobre todo en la metodología cualitativa, en la antropología, la historia, la psicología, que nosotros también usamos un poco más el tema de la psicometría, el tema de la estadística, pero tenemos también muy fuertemente el tema de las metodologías cualitativas. Entonces, efectivamente, este paradigma indiciario sería una suerte de modelo epistemológico operante útil para la ciencia humana en este registro, que es el de la comprensión. Y se dan cuenta, por eso lo del cogito ergo sum es contra Descartes, digamos. Es un método interpretativo que está enclavado en los Descartes, en lo que, valga la redundancia, en lo que Descartes descartó, digamos, ¿cierto? Los sueños, las operaciones fallidas, los chistes, en fin, todo lo que Descartes descartó, los datos marginales son considerados como reveladores, ¿se dan cuenta? Entonces, no es la Mona Lisa, la cara, la sonrisa ni la mirada para distinguir si es que es verdadera o falsa, porque eso evidentemente que cualquier tipo que vaya a querer falsificar la Mona Lisa, lo primero que va a hacer es copiar la cara y la sonrisa y la mirada de la manera más perfecta que sea posible. Entonces, Botticelli dice, no, fíjense en la mano, no, fíjense en la oreja, no, fíjense en el fondo, no se fijen en la sonrisa, porque la sonrisa es lo que el falsificador más se empeñó en que quedara idéntico, ¿entienden? Lo mismo, en fin, entonces, bueno, por eso un poco la idea de que está en contra de esta lógica racionalista pura, digamos, y que desconfía de todo lo que no sea, primero, sensible, y segundo, de todo lo que no esté garantizado por Dios, en Descartes.
No sé lo que es venatorio. ¿Alguien puede ayudarme con un diccionario de género? Saber de tipo venatorio. ¿Es como originario quizás? Bueno, lo que caracteriza este saber es la capacidad de remontarse de datos experimentales aparentemente omisibles a una realidad compleja no directamente experimentable. Ahí está la idea de la hipótesis. ¿Se dan cuenta? Hay algo que el cazador no sabe dónde está la presa, no la ve, no la huele, no la toca, pero de todos los datos que puede él captar en torno a la presa, va a deducir dónde va a poder pillar la presa. ¿Sí? ¿Alguien pilló venatorio? ¿Qué significa? Dice que es la capacidad de pasar de hechos aparentemente insignificantes que podrían observarse a una realidad compleja no observable, por lo menos directamente. Súper, es justo lo que estamos diciendo, en el fondo como a ver, ¿lo pueden leer de nuevo, por favor? Capacidad de pasar. Miren, escuchen. Capacidad de pasar de hechos aparentemente insignificantes. Hechos aparentemente insignificantes a una realidad compleja no observable. A una realidad compleja no observable. ¿Qué más dice aquí? Por lo menos directamente. Por lo menos no observable, por lo menos directamente. Claro, se trata de la función de la hipótesis. Se dan cuenta de que de algún modo tenemos una idea que no la observamos directamente, pero empezamos a recolectar, digamos, datos y podemos reconstruirla, ¿cierto? O imaginarla. Es lo que dice, lo que caracteriza este saber es la capacidad de remontarse de datos experimentales aparentemente omisibles a una realidad compleja no directamente experimentable, ¿cierto? Es una hipótesis. Se puede agregar que estos datos no siempre son dispuestos por el observador de modo tal que puedan dar lugar a una secuencia narrativa. Claro, no siempre son recibidos por el observador. Aquí hablábamos delante un poco de la descripción densa y de la herramienta antropológica o etnográfica por excelencia, que es el diario de campo, en el fondo. O sea, a veces el antropólogo, el etnógrafo, simplemente anota, sin necesidad de que el dato tenga, en principio, hilación con el dato anterior. Que pasó esto aquí, que no sé qué hicieron los niños de esta comunidad, cierto tipo de juego, y después llegaron los adultos a no sé qué. Las mujeres estaban por allá y tales prácticas. Los hombres no sé cuál. En fin, y había, qué sé yo, los adultos, los jóvenes, los niños, los viejos, en fin. Entonces va y anota todo, digamos. Y después va y interpreta y elabora y le mete teoría y comprende y escribe y le da sentido y es autor de un relato. Ustedes se mueren hay una historia súper gráfica respecto de este asunto que es sobre Malinowski. Que Malinowski es el padre de la antropología, o al menos el padre de la etnografía, que es el gran método de la antropología. Y bueno, Malinowski escribe, no me acuerdo qué año, será más o menos 1930 por ahí, un poco antes quizás, un texto que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, que es la primera gran etnografía publicada y que hasta el día de hoy la leemos y, en fin, los antropólogos como que le reverencian y qué sé yo. Y es una belleza de texto, además muy bien escrito, en fin, con mucha capacidad como narrativa y de metáfora para poder representar lo que quiere transmitir. Y ese es el texto que se publicó, si alguien me ayuda, ¿en qué año está publicado Los Argonautas del Pacífico Occidental? Y se publicó el libro limpio y bello, digamos, inmaculado. Después, cuando Malinowski muere, bueno, deja por supuesto una gran obra, un legado de obra inconclusa y bueno, de obra también publicada. Pero dentro de la obra inconclusa, digamos, de los apuntes, de las cosas no publicadas, se encuentra el diario de campo del estudio de los Argonautas del Pacífico Occidental. Y la diferencia entre el texto bien escrito, amigable, elegante, científico, antropológico, literario, en fin, hay un diario de campo que está repleto de garabatos, de deseos sexuales, de rabia contra estos negros de mierda, así como, en realidad, de una capacidad de incluso de integrar sus propias emociones en lo que estaba observando. Entonces, su diario de campo y son como
como cara y sello en el fondo. O sea, esto que tiene acá como diario de campo está repleto de humanidad, por así decir, de pulsiones y pasiones, de enojo, de molestia, en fin, como incluso de descalificaciones y de qué sé yo. También hay mucho como deseo libidinal, y que él lo reconoce y dice, oye, en fin, evidentemente que eso después no lo pone en el libro, pero sin duda que toma toda la información que es capaz de aprehender y la sistematiza sin primero necesitar de una trama, digamos, que le dé sentido. Y después, cuando tiene tanta información, interpreta y ahí escribe con elegancia y precisión. ¿Me explico? Es súper gráfico el ejemplo. Bien. Dice que se publicó en el año 1922. 22 se publicó Los Argonautas. Y después el diario de campo. Y después, busquen después esta historia que es bonita igual. El diario de campo debe haber sido publicado después que murió. Y que genera además un debate ético al interior de la profesión, en el fondo, o de la disciplina antropológica, primero respecto de la inserción del antropólogo y todos esos sentimientos que en cuanto sujeto le produce, digamos, su experiencia, y también pues sus juicios. Y este tipo Malinowski yo creo que es polaco, y entonces termina en Nueva Guinea, no sé dónde, en un mundo cultural otro, y claro, por momentos pierde el control también, así como que yo no quiero estar más aquí, como que esto es incivilizado, dice como, en fin. Entonces es muy honesto también, yo creo que esa es la clave de un buen diario de campo, en el fondo, como que hay que ser muy honesto al momento de recopilar la información. Y bueno, sí, después está el debate de eso eran las notas de él, y por qué vienen y se las publican, digamos, sin que él esté dando su autorización y diciendo. También hubo un debate ahí al interior de la disciplina antropológica, porque si hubiera sido cualquier otro antropólogo no interesaba su diario de campo, pero como estaba en el diario de campo de los Argonautas del Pacífico Occidental, en realidad y de Malinowski, era la joya más joyosa de la corona, y nada, se lo publicaron no más. ¿Encontraste el año? Marcelo, de la ¿Diario de campo? sí, no dice cuándo lo publicaron. Bueno, tarea para la casa. Ya, y miren esto, es lo mismo otra vez. Otra vez Ginsburg, y con su idea del paradigma indiciario, dice: solo observando atentamente y registrando con extrema minucia, es lo que decimos de la descripción densa, todos los síntomas, afirmaban los hipocráticos, ¿cierto?, los primeros médicos en la Grecia, es posible elaborar historias precisas de las diversas enfermedades. La enfermedad es de por sí inalcanzable. En esta negación de la transparencia de la realidad se encontraba implícita la legitimación de un paradigma indiciario. ¿Se dan cuenta? Es lo que decía la Catalina de un saber de tipo venatorio, ¿cierto? No accedemos a la enfermedad, sino que la merodeamos en el fondo, y los signos aquí y los signos allá nos permiten representarnos simbólicamente la enfermedad. Pero por así decir, no tocamos la pancreatitis en el fondo, sino que vemos la inflamación del páncreas, vemos, qué sé yo, no sé qué otro tipo de síntomas. Se me ocurrió la pancreatitis, no sé por qué, pero eso. ¿Pregunta hasta ahí? Está clarito, ¿cierto? Esto es lo más clarito que hemos visto hasta ahora, yo creo, ¿no? Ya, aquí lo que dice es que en realidad la historia, porque él es historiador, pero equivale o vale para casi todas las ciencias humanas, o al menos para las ciencias humanas que están irremediablemente ligadas a lo concreto, como dice ahí,
Claro, el asunto es que finalmente en ciencias humanas, a diferencia de las ciencias naturales, operamos también con un criterio de carácter más inductivo que deductivo, en el fondo. O sea, siempre estamos más bien observando el caso particular, ¿cierto? Sea el caso de un sujeto, sea el caso de una comunidad, sea el caso de un fenómeno histórico, o como dice ahí, incluso un grupo o social o una sociedad entera. Pero siempre tenemos la lógica de ir en la dirección de la inducción, ¿cierto? Vamos, observamos casos concretos, 1, 2, 3, 4, varios casos concretos, y sobre esos casos concretos eventualmente encontramos generalidades que nos permiten elaborar teoría y eventualmente sobre una teoría avanzar otro paso en deducción, digamos, y decir ya, hemos pensado esto y entonces vamos a ir a tratar de verificarlo, digamos. Pero en general partimos al revés, ¿cierto? La historia dice, y uno podría decir, claro, la psicología siguió siendo una ciencia social sui generis. ¿Saben qué significa sui generis? ¿Conocen el grupo de música? Sí. Sí. Sui generis significa muy original. Entonces la historia siguió siendo una ciencia social muy original, irremediablemente ligada a lo concreto, a la observación de los hechos empíricos y bueno, en el caso de los historiadores, a la fuente histórica y de época y todo aquello. Claro, y dice que cuanto más se consideraban los rasgos individuales, aquí hay una crítica en el fondo desde el modelo científico como más hegemónico, que dice que diría que las ciencias naturales, las ciencias sociales, habitualmente, en medida de que más avanzamos hacia la particularidad, menos podríamos tener un conocimiento científico riguroso en el sentido de sistemático, experimental o qué sé yo, sino que más bien, como en la otra versión, digamos, de la ciencia que decíamos explicar, claro, como aquí estamos en el registro del comprender, los científicos que están del lado del explicar dicen, oye, no, los que están del lado de comprender, en realidad su conocimiento científico no es tan riguroso. Cosa que nosotros debatimos porque en realidad nuestro objeto tiene otro nivel de complejidad y especialmente la forma en que nos relacionamos con ese objeto es total y radicalmente distinta a lo que hacen los cientistas naturales. Bueno, esto es lo que ya decía, en realidad la última frase del primer párrafo es lo central. Dice, la propensión a borrar los rasgos individuales de un objeto es directamente proporcional a la distancia emotiva del observador. O sea, lo que pasa es que en realidad, claro, cuando el sujeto o el actor investigador está implicado, digamos, porque hemos dicho no hay distinción sujeto-objeto porque hay identidad más bien entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. ¿Cómo decía? Entonces, claro, el problema es que la distancia, o sea, la propensión a querer borrar la particularidad está también relacionada con la distancia que puede tomar el observador del objeto observado. Evidentemente que la distancia de un físico, de un químico o de un biólogo en su laboratorio, la distancia emotiva, dice incluso, afectiva, es decir, la distancia afectiva respecto de la reacción química a la distancia o a la relación emotiva respecto de uno, sobre un proceso histórico, sobre una comunidad, sobre un territorio, sobre un etcétera, evidentemente que es sideral y eso haría que en realidad nuestras ciencias no fueran tan científicas, dicen los dueños de la ciencia, digamos. Pero sin embargo, nosotros le damos la vuelta y decimos, ok, ustedes explicarán, nosotros vamos a comprender y nuestra ciencia es distinta. Eso.
¿sí? Ya, y esto otra vez es lo mismo, es una suerte de síntesis de lo que venimos diciendo en el fondo. El asunto es que nuestras ciencias humanas, por mucho que los sociólogos hayan querido desde Spencer para adelante, y qué decir de los sociólogos actuales, sistematizar matemáticamente, usar el SPSS o en fin la fórmula de regresión múltiple o no sé cuál, en realidad el conjunto de nuestras ciencias humanas permanece sólidamente anclado en lo cualitativo. Y ahí tenemos un desafío, chiquillos, que es en realidad valorar y darle validez, digamos, en nuestra práctica a esa forma de producir ciencia. O sea, estamos en un permanente debate, digamos, con los científicos verdaderamente científicos, para autodesignados verdaderamente científicos, digamos, respecto de la validez de nuestro conocimiento. Entonces, ahí el llamado es a construir y a practicar una disciplina científica, en el fondo, que nos distinga de opiniones o diatribas emocionales, pataletas varias, así como psicológicas del sentido común, digamos, como que hemos dicho la diferencia entre conocimiento y opinión, ¿cierto? ¿No fue aquí eso? Sí, fue aquí. ¿Fue aquí? ¿No? Sí. La diferencia entre conocimiento y opinión, ¿hablamos de eso? Sí, con Bachelard, pues claro que sí. La opinión es una opinión y el conocimiento científico es un conocimiento sistemático que deriva de una pregunta. No es porque a mí me parece, sino que yo tengo una pregunta y voy y enfrento esa pregunta con cierto rigor y estrategias sistemáticas, ¿cierto? Entonces, eso es la ciencia, no el método experimental, sino que la capacidad de formular una pregunta y de encontrar estrategias que comprendan validez y fiabilidad para responder a esa pregunta. No es la matematización, no es el SPSS, no es el experimento lo que hace la ciencia. La ciencia la hace la capacidad de razonar científicamente y especialmente la correcta formulación de una hipótesis. Eso es lo que hace la diferencia entre el saber científico y el saber de la opinión, digamos, que no es un saber, sino que es un juicio. Ya, y esto lo hemos dicho a propósito de lo venatorio, ¿cierto? Cuando las causas no son reproducibles, no queda sino inferirla de los efectos. Pensemos en el cazador. Si es que la causa no es reproducible, es decir, si no puedo ver de nuevo pasar a la presa por donde pasó, si no la puedo observar pasar por ahí, sí puedo decir que cuando pasó por ahí quebró una ramita, o que si pasó por ahí y pisó y dejó una huella. Entonces, lo que sucede es que las causas las inferimos de los efectos, ¿cierto? Quedan signos, quedan huellas, quedan marcas, quedan pistas. Y sobre el conjunto de huellas, de marcas, de pistas, de observaciones etnográficas, diría Malinowski, podemos inferir las causas de esos efectos. Y ese es el ejercicio científico en ciencias humanas. Y lo de abajo, lo mismo, en el fondo. Si la realidad es opaca, existen zonas privilegiadas, señales, indicios que permiten descifrarla, ¿cierto? Si para Freud, o si en la época de Freud, la histeria y otras neurosis, psiconeurosis, eran opacas, ya lo vimos esto también la semana pasada, que decíamos que pronunciar el discurso de histeria era casi como decir no quiero tratar más al paciente, ¿cierto? Como que no lo entiendo, no quiero saber, no, esto está fingiendo, no sé qué. Entonces, en la época de Freud ocurría eso, ¿cierto? Entonces, y la realidad era opaca en el fondo, o sea, la idea de la histeria como un producto de la falta de satisfacción sexual o de la movilidad del útero, qué sé yo, era misticismo en el fondo. Y lo que hace Freud es buscar señales, indicios, ¿dónde? En lo que es antitético a esto, en los sueños, en los actos fallidos, en los chistes, los tres grandes libros canónicos del origen del psicoanálisis.
En esos indicios, es en eso que queda por la periferia, lo que permite descifrar esa realidad opaca, ¿cierto? Si uno le va directo a la realidad opaca, termina como Descartes, teniendo que decir, bueno, esta realidad existe, no puedo dudar de ella porque Dios la puso ahí. Si le vamos de frente a la realidad, terminamos teniendo que tener un supuesto de ese orden. Si queremos suspender ese supuesto, digamos, más bien la lógica científica, racional, sería recuperar los indicios de manera tal de que en el conjunto de esos indicios consigamos descifrar la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es súper clarito. ¿Y le ven la utilidad? ¿No tanto? ¿Y le ven la utilidad? Sí. No, eso no. ¿Qué utilidad puede tener esto? Ya pues chicos, ¿qué onda? Bueno, tiene utilidad en todos lados. Tiene utilidad desde la clínica hasta la investigación, hasta cualquier ejercicio profesional del psicólogo. Lo que más hacemos nosotros es observar con la oreja en primer lugar. En nuestro campo, digamos, tenemos que ser capaces de escuchar, sobre todo, pero también de mirar, de oler, de percibir, en fin, ser muy sensibles, observadores, en el fondo, de todo cuanto merodea lo que nosotros vamos a estudiar en determinado momento. Si somos clínicos y tenemos un caso clínico, un paciente, digo, con determinado síndrome o, en fin, determinada demanda de análisis o qué sé yo, tenemos que escuchar en el conjunto de todo lo que dice dónde está la verdad de ese sujeto. Evidentemente que no nos vamos a quedar con lo que nos viene a contar abierto y directamente, en el fondo, o sea, nos va a venir a contar un cuento que es su síntoma, en el fondo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar ese síntoma, merodearle los elementos que están dando vuelta, que él no tiene conciencia de que están dando vuelta, y, en fin, poder interpretar de una manera que permita rectificar la posición subjetiva de ese paciente, en el fondo, respecto de su síntoma. Eso en psicoanálisis. En investigación, ¿qué decir? O sea, bueno, yo que estudié la historia de los bosques sureños, en realidad es una pista tras otra, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra, entre la entrevista, entre el dato del archivo, entre la observación participante, entre, qué sé yo, años de pensar y pensar y pensar en la cuestión, discusión con miles de actores, académicos, locales, en fin, y finalmente tienes tantos datos que logras interpretar. Y así, no sé, si alguno quiere ir a la empresa a trabajar de psicólogo laboral y le toca hacer un estudio de clima organizacional, date, lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en este clima organizacional o en cómo funcionan los equipos en esta empresa? En fin, rasgo aquí, rasgo allá, rasgo más allá, elementos de relaciones, en fin, Finalmente tenemos un conjunto, interpretamos y le damos un lugar a cada una de esos signos, de esas huellas, de esas pistas que hemos captado en nuestro proceso de investigación. ¿Sí? ¿Por qué nadie dice nada entonces si es tan evidentemente claro? Les entra la timidez. Y allá que están viendo una película. Ya veo. Ya, seguimos. Pero puede un paradigma indiciario ser riguroso, es la gran pregunta. Nuestra ciencia humana, nuestras ciencias del espíritu, nuestras ciencias sociales, ¿pueden ser rigurosas? ¿Qué dice? La orientación cuantitativa y antiantropocéntrica de las ciencias de la naturaleza de Galileo en adelante ha puesto a las ciencias humanas en un incómodo dilema, ¿cierto? O asumir un estatus científico débil para arribar a resultados relevantes, o asumir un estatus científico fuerte para arribar a resultados de escaso relieve. ¿Se entiende? O sea, podemos meterle la estadística y entonces tenemos
un estatus científico fuerte, supuestamente matematizado y qué sé yo, como en fin, pero en realidad en ciencias humanas vamos haciendo encuestas, vamos a conseguir datos de escaso relieve, ¿cierto? Ya ven ustedes cómo se equivocan las encuestas, o en fin, los problemas de la representatividad en la estadística, etc. Pero por el otro lado, es al revés. Capaz que tenemos que conceder ciertos elementos de rigurosidad científica experimental, querría decir más bien, para llegar a resultados más, ¿cómo dice? Relevantes, a resultados relevantes. Claro, es un problema. Nosotros no podemos meter a una comunidad entera en un laboratorio, ni a una persona, ni a nada, digamos. Y hay en la historia de la psicología, delante lo hacía como chiste, esfuerzo realmente en conflicto con la ética, pasando de largo varias veces, varios pueblos, dijéramos, como Watson, ¿se acuerdan el gringo este que decía tráiganme un niño y yo lo voy a hacer como quiera hacerlo, y mientras estaban durmiendo le daba un gong en la cabeza de la guagua, como que en realidad unas cosas, en fin. Entonces, claro, podemos ser rigurosos y tratar de hacer eso, que no nos va a llevar a ningún lado, digamos, o podemos conceder ya las ciencias naturales, llévense su capacidad experimental, llévense sus explicaciones, llévense sus porqués. Nosotros nos quedamos con nuestros cómo, nos quedamos con nuestra comprensión y nos quedamos con nuestra descripción densa, con nuestro paradigma indiciario, con nuestra hermenéutica, y en realidad, bueno, no vamos a ser científicos como los biólogos, como los químicos, como los físicos, pero vamos a llegar a resultados más relevantes que usando los métodos prestados. Entonces miren lo que dice abajo. Surge entonces la duda acerca de si este tipo de rigor científico de las ciencias naturales sería, además de inalcanzable en las ciencias humanas, porque no podemos experimentar, ¿sería deseable? En realidad, como dice, surge sin embargo la duda acerca de si este tipo de rigor no sería, además de inalcanzable, también indeseable. Nosotros no queremos eso. Algunos, Watson habrá querido, Gunther habrán querido en algún minuto, pero en realidad a esta altura no. ¿Me entienden? Como que a esta altura más bien la idea es conocer, comprender, interpretar, transformar, que hacer ciencia básica respecto de los procesos psicológicos y cómo condicionar a los niños, en fin. Eso. Ya, ¿preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Vaya, bien. ¿Cómo? Lo anterior es un autor que se llama Carlo Ginzburg, que es un historiador italiano, pero es un movimiento más grande. En realidad, esta idea del paradigma indiciario, no solo, o sea, el Ginzburg, el que la propone, digamos, por primera vez, pero hay todo un grupo de historiadores, especialmente, y otros científicos sociales, que adscriben. Hay uno especialmente que se llama Giovanni Levi, es un italiano, se ven los dos, y por supuesto que Miles Burke, que hoy día es el más importante historiador, también les da una cabida, y Burke es británico, pero no está en diálogo con los británicos viejos, digamos, sino que busca diálogo con estos historiadores que también son de su generación, que son italianos, y vienen del anarquismo, además. Ya, sí, como buenos italianos vienen del anarquismo. Ya, el otro punto era este de Clifford Geertz, que yo les decía, la importancia de Clifford Geertz es a la antropología como la de Lacan al psicoanálisis. Es un autor de, comillas, segunda generación, pero que introduce una interpretación y ciertos elementos que, ¿cómo decir?, subvierten y dan un vuelco y un soporte de otro nivel a la teoría etnográfica y antropológica. Y este sujeto, en su texto, no me acuerdo cómo se llama el libro en este minuto, se llama Antropología simbólica, puede que se llame. A ver si lo buscan por ahí, Clifford Geertz, Antropología simbólica. Bueno, lo que dice ahí básicamente es que la antropología, y especialmente la etnografía,
¿Entienden la diferencia? La antropología sería la disciplina, es decir, el conjunto de estrategias teóricas, epistemológicas, metodológicas, el concepto ontológico, epistemológico y metodológico de un cuerpo general de conceptos y teorías y formas de aproximarse a la realidad. Eso sería la antropología o la disciplina, en el fondo una disciplina. Y la etnografía alcanza casi un estatus de disciplina en el campo de las ciencias humanas por su importancia. Pero en realidad, porque claro, hay gente que se dice, ¿y tú cuál es tu oficio? Dice, yo soy etnógrafo. En vez de decir yo soy antropólogo, dice yo soy etnógrafo. Como que ya en la etnografía alcanza como a constituirse como oficio, ¿me entienden? Pero en realidad, bueno, es importante para todas las ciencias humanas, no solo para la antropología, y en realidad lo que es el gran método Gramsci. En realidad es el gran método Gramsci de las ciencias humanas y de las metodologías cualitativas. ¿Y por qué? Porque está básicamente anclado en la observación. ¿Qué está pasando por allá? Bueno. Ya, veamos un poco lo que dice el PPT. Si sacamos alguna otra idea. Dice, la etnografía es descripción densa. Miren qué drástico. La etnografía es descripción densa. Es lo que les decía del cuadernito de notas donde no se pierde nada, en el fondo. Como nada de lo que se observa, nada de lo que se siente, nada de lo que vincula, nada de nada de nada. No se pierde nada. Evidentemente nada en medida de lo posible, digamos. Y entre menos pierde, mejor es el etnógrafo, digamos. Y después mejor será su capacidad también de interpretar. Lo que en realidad encara el etnógrafo, dice, salvo cuando está entregado a la más automática de las rutinas, que es la recolección de datos, es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, ¿cierto? Cuando uno va a una comunidad, cuando uno va a una cultura, con lo que uno se encuentra es con una red de estructuras y relaciones simbólicas complejas, en el fondo. Muchas de las cuales están superpuestas, una sobre otra, evidentemente, y enlazadas entre sí, qué sé yo, relaciones familiares, con relaciones de amistad, con relaciones de negocio, con relaciones de, qué sé yo, propiedad, en fin, hay distintos factores, digamos, como dice, estructuras simbólicas que evidentemente no son discretas, no están separadas una de otra, sino que están superpuestas y entremezcladas, o entrelazadas, dicen así. Estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, no son explícitas, operan, no es la idea del consciente freudiano ni lacaniano, pero sí es la idea de un hábito, tal vez como algo más cultural, como una práctica aprendida y realizada, ejercida, practicada de manera como automática, paradigmática. ¿Conocen ese chiste o esa metáfora de que hay una jaula con monos y ponen arriba de una escalera un plata, ¿cómo se dice? Unos plátanos, claro, un manojo de plátanos, digamos, y lo ponen ahí y entonces los monos tienden a ir a sacarlo y cuando suben a la cuestión les da un choque eléctrico. Y entonces, Skinner y su cosa. Y entonces, y bueno, lo que pasa es que ponen ahí a los monos, ponte tú que ponen, no sé, 5 monos y con el paquete de bananas arriba de la escalera. Y entonces los 5 van a tratar ¿lo conocen, no? Sí, de alcanzarlo, y bueno, la cosa es que después los sacan a los 5, los van metiendo de a uno, y al final no queda ni uno de los que han recibido el choque eléctrico, pero ninguno va a buscar la banana, ¿cierto? Y así se instala un paradigma, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pensé en eso? Son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera para captarlas primero y explicarlas después. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque ningún mono de esos que está en la jaula te va a decir no vamos porque el mono anterior nos dijo que no subiéramos porque daba un choque eléctrico, sino que es algo que es paradigmático, ¿cierto? Como que lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros, qué sé yo, de los antiguos, y en el fondo lo integramos y funcionamos así porque, no sé, cuando hay una luz roja paramos porque está en rojo y no nos cuestionamos eso. Entonces, lo que hace el etnógrafo es preguntarse, ¿y por qué estos sujetos
Si viniera un etnógrafo extraterrestre, dijéramos, y viniera a estudiarnos a nosotros, ¿y por qué estos sujetos paran ante la luz roja? Y, en fin, como que son las preguntas que se haría alguien que nos mirara desde afuera, ¿se dan cuenta? Y finalmente diría, lo que pasa es que estos tienen un sistema de relación, de normatización, ¿cómo se diría? De normatización, de normalización, de poner normas, digamos, a un sistema de relaciones sociales, en fin, y entonces paran ante la luz roja porque están todos de acuerdo en que cuando hay luz roja pasan los que tienen luz verde, cuando hay luz roja... Entonces eso haría un etnógrafo que viniera de afuera a comprender, no supiera nada de nuestra cultura, digamos, y nos viera detenernos automáticamente ante un semáforo en rojo. Entonces, hacer etnografía es como tratar de leer en el sentido de interpretar un texto. ¿Ven cómo se mete ahí la hermenéutica de nuevo? Lo que estamos haciendo es interpretar un texto. ¿Se acuerdan que el proyecto hermenéutico de Dilthey era el texto, la vida como texto? La vida como texto. Acá es lo mismo. Interpretar el texto de la cultura, ¿cierto? Un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechas, enmiendas y de comentarios tendenciosos, y además escrito no en las grafías convencionales de representación sonora, sino que en ejemplos volátiles de conducta modelada. Claro, no está escrito, sino que son puras expresiones conductuales, dice de conducta modelada, es decir, que la cultura, ya lo veíamos con Marx la semana pasada, la conciencia está determinada por lo social, ¿cierto? Entonces, cuando es conducta modelada, es la cultura la que dice, compórtese así, deténgase antes de la luz roja. Entonces, la etnografía sería tratar de leer, de interpretar, en el sentido de un texto, un manuscrito extranjero, algo distinto, ¿no se dan cuenta? Extranjero, borroso, plagado. Hacer historia es un poco eso también, lleno de incoherencias, de sospechas, de enmiendas, de comentarios, en fin, tendencioso, de intereses, en fin, como que para poder, captando todos esos elementos, los de un lado, los del otro, los de más allá, los de más arriba, los de más abajo, finalmente, y teniendo como eje, por supuesto, una hipótesis, finalmente interpretar y comprender la cultura o la comunidad o la cosa que queremos estar comprendiendo. Ya, noto profunda distracción, ¿no? En algunos al menos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Y alguien encontró el nombre del libro de Clifford Geertz? No. Miren esto que es importante y bonito. Dice que cuando la conducta humana es vista como acción simbólica, es decir, cuando la conducta humana está hecha en virtud de un signo, digamos, de representar algo para alguien, una acción simbólica que tiene significado, que puede producir sentido en el fondo, acción que lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sonido de la música, significa algo. Se encuentra que hay algo como del mundo de la materialidad, en el fondo. O sea, habla de la fonación del habla, no habla del lenguaje, sino que habla de la onda sonora que se transmite. Habla del color de la pintura, no de la gestalt de la obra, digamos, sino que de la materia que está puesta ahí, de la tinta, dijéramos, del óleo. De las líneas de la escritura, no de la palabra escrita, sino que de la tinta del lápiz que va dejando rayas, en el fondo, o del sonido de la música, otra vez lo del habla, en fin, que dice acción, que lo mismo que la fonación, significa algo. Ese es el asunto de la acción simbólica. En la cultura, cuando actuamos, las cosas que hacemos tienen sentido. Paramos ante la luz roja, ¿por qué? Porque van a pasar lo de la luz verde para el otro lado. En fin, venimos a la universidad porque tenemos pretensiones de ocupar en el futuro una plaza laboral en un mundo definido disciplinario X, etc. Entonces, la conducta humana para los antropólogos en la herencia de Geertz la conciben como acción simbólica. Y entonces, si la concebimos como acción simbólica, dice, pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada o una estructura en la mente o de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezcladas.
eso se parece un poco a lo que ya he dicho otras veces, y me gusta decir siempre, digamos que, no sé si lo dije aquí, debo haberlo dicho, que el sujeto en psicoanálisis no es ni individual ni colectivo, sino que es las dos cosas al mismo tiempo. El sujeto no es el individuo, ni por supuesto que no es la comunidad, pero sin comunidad, sin pertenencia a un orden simbólico, no puede haber un sujeto en el fondo. Y sin cuerpo, sin individualidad, tampoco. Entonces, es un poco lo que dice acá. Pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada, si es que la determinación de lo social sobre la conducta o sobre los sujetos es lo importante, o al revés, si es que la cultura es una estructura de la mente, o capaz que incluso las dos cosas juntas a la vez. No importa. Lo que importa es entender que la cultura es un campo de significaciones y de, como decía en la diapo anterior, dice de una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas y entrelazadas. Son distintos tipos de relaciones, ya les decía, familiares, amistad, en fin, laboral, no sé, vecinal. Son finalmente distintos tipos de relaciones, distintos tipos de mundos, podríamos decir, distintos tipos de circuitos culturales por los que uno atraviesa y que lo determinan a uno, que uno influye, digamos, y que finalmente es toda una gran complejidad que no se puede meter a un laboratorio experimental, y que la única manera de comprenderlo es metiéndonos adentro como hermeneutas, digamos, pudiendo captar estas estructuras de sentido y interpretándola a la luz de una teoría posterior. Además, en la antropología siempre esta lógica del étic y el émic, no sé si han escuchado hablar de eso, pero probablemente lo van a ver en algún minuto, que los antropólogos dicen étic y émic. Y yo no sé cuál es cuál en realidad, pero una es la observación de adentro y la otra es la observación de afuera. Entonces el antropólogo tiene que, por un lado, ser capaz de, parece que el émic es el de adentro, entonces el antropólogo tiene que ser capaz de captar el punto de vista interior de la comunidad, pero a su vez tiene que ser capaz de volver a su lugar de profesional y mirarlo desde fuera. Ese sería el étic, si no me equivoco. Entonces, en esa tensión entre lo que el antropólogo mira como formado, digamos, como sujeto externo también, y sobre todo como científico con una hipótesis, y también lo que logra hacer desde dentro, en el fondo, en el sentido de lo que hemos venido diciendo, de recopilar información o datos de significación. Ya, y para que cerremos, chicos, porque se nos va a acabar la clase, dice, aquello por lo que hay que preguntar, digamos, en la etnografía, en la producción de ciencias humanas, en el registro de que hemos venido queriendo hilar a partir de la idea de hermenéutica, lo que hay que preguntar, efectivamente, y aquí está la gran diferencia con el psicoanálisis, es que en realidad el asunto de la hermenéutica pasa por el registro del sentido, no por el registro del significante, como va a proponer la aquello por lo que hay que preguntar es por el sentido y por el valor, si es mofa o desafío, ironía o cólera, ennovismo o orgullo, lo que se expresa a través de su aparición y por su intermedio. ¿Se dan cuenta? Hay que ser capaz de entrar a una cultura y de poder entender si lo que están diciendo lo están diciendo en serio, si es chiste, si es broma, cuál es como captar el código, ¿me entienden? Para poder captar una cultura, uno de alguna manera tiene que entender el código como de complicidad de esa cultura. Mi profesor de psicoanálisis solía decir que uno logra aprender un idioma de manera cabal cuando es capaz de soñar en ese idioma. Cuando uno empieza a soñar en ese idioma es porque ya lo tienes internalizado, y es un poco esto en el fondo. O sea, se trata de meterse en una cultura hasta que uno pueda entender como si fuera uno de ahí mismo, digamos, toma el código y logra sentirse, movilizarse con soltura dentro de ese código. Y ya, y lo último, como definición, para que lo anoten, porque yo se lo voy a preguntar en la prueba, por supuesto, cultura es, 2 puntos,
Anótenlo. El universo imaginativo en el cual los actos de esas gentes son signos. ¿Entiende eso, no? Acción simbólica. La cultura es entonces el universo imaginativo donde las acciones de esas gentes son signos, es decir, producen sentido. Ya, ¿qué dice libertad? Blancas palomitas. A no ser que tengan preguntas o cosas. ¿Alguien que todavía no haya recogido su prueba? ¿O que no haya firmado la lista?